Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. El tema en este día es oidores y hacedores de la palabra de Dios. Diga conmigo, yo tengo que ser oidor, pero también tengo que ser hacedor. En la iglesia hay dos tipos de personas. ¿Eres oidor y eres hacedor de la palabra, o eres solo oidor y vives engañado? Eso es lo que la palabra de Dios nos habla. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a volver a leerlo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores y engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1, verso 22. En la iglesia, como dije anteriormente, hay dos tipos de personas. ¿Eres oidor y eres hacedor de la palabra del Señor, o eres solamente un oidor y vives engañado? Eso es lo que el apóstol Santiago nos describe en este verso capítulo 22 del capítulo 1. Diga conmigo, no me tengo que limitar a solo oír la palabra de Dios. Tengo que ser hacedor de la palabra de Dios. Usted sabe que cuando Jesús llegaba a diferentes ciudades y a diferentes lugares, dice que cuando Jesús llegaba a estos lugares, hermanos, la gente, hermanos, comenzaba a venir de las aldeas, la gente comenzaba a venir de diferentes lugares, de diferentes sitios. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. La pregunta es, de toda esa gente que venía, hermanos, muchas de esas personas oían la palabra de Dios, pero no eran hacedores de la palabra de Dios. Un hacedor de la palabra de Dios, hermanos, es una persona que va a ver la bendición de Dios. Y vamos a estar estudiando algunos puntos muy importantes. Mire, escuche esto: no te limites a ser solamente un oidor, sé un hacedor de la palabra. Un oidor solamente escucha y no actúa. Escúchelo bien. El oidor solamente escucha, pero no actúa. El problema es que puede transformarse en algo rutinario el hacer así. Uno llega el domingo a la iglesia, escuche bien esto, escucha el sermón, lo entiende, está de acuerdo, incluso dice que sí, que tiene que cambiar en esto o en aquello, pero al minuto siguiente de decir la despedida de la reunión, ya se ha olvidado de todo. Algunos llegan a decir: pastor, hermano o hermana, qué poderoso palabra, ¿va? Qué mensajazo el que se tiró. Qué palabra la que usted habló. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Pero ¿qué es lo que sucede a los minutos después? Se olvidaron de lo que han escuchado. Porque Dios no solamente quiere que usted y yo seamos oidores, sino Dios quiere que usted y yo seamos, ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios. Y Santiago nos confronta y nos dice que no tenemos que ser nosotros mismos, engañarnos a nosotros mismos, diciendo, hermanos, que somos obedientes a lo que Dios nos está diciendo. Cuando Dios, hermanos, te da una palabra, o cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, que viene Dios a hablarnos, nosotros tenemos que ser hacedores de esa palabra que Dios nos ha dado. Y escuche bien esto. En el libro de Santiago, capítulo 1, ahí mismo, en el verso 25,
dice lo siguiente. Y dice la versión de la Biblia, el Dios viviente dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta, que te hace libre y te pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Mire qué poderoso lo que dice esta palabra. Pero si tú miras atentamente en la ley perfecta, y diera la bendición de Dios a aquellos que no son obedientes a la palabra de Dios, Dios mismo estuviera quebrantando su palabra. Dios mismo estuviera, hermanos, aboliendo su palabra. Y escuche lo que la palabra de Dios nos dice: eres bendecido si pones en práctica la palabra de Dios. Todas aquellas personas que en algún momento de su vida escucharon una palabra de Dios, un mensaje de Dios, fueran reyes o gobernantes en el Antiguo Testamento y obedecieron lo que Dios les dijo, Dios los bendijo. Pero también nos encontramos con el otro extremo, personas que escucharon la voz de Dios y gobernantes y aún personas que no quisieron oír a Dios, hermanos, su final fue un final triste. Y mire lo que la palabra de Dios nos dice también. En el libro de Lucas, capítulo 11, verso 28. Nuestro Señor Jesucristo hablando, diciendo: y Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Son bienaventurados. En su corazón. El guardar va mucho más allá, va en ser un practicante, en ser un hacedor de lo que Dios te está diciendo. Yo no sé si usted algo, tú tienes que ser hacedor de esa palabra. Y si tú eres hacedor de esa palabra, hay una promesa en esta palabra. No es el pastor Yamal, no son los predicadores lo que prometen, es Dios. Y Dios dice que si tú eres hacedor de la palabra, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Mire lo que dice la traducción de la Biblia, el Dios viviente, me gusta mucho. Dice este mismo verso que hemos hablado acerca de que antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mire lo que dice esta traducción, dice del mismo Lucas 11, 28. Jesús le respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Muchos pueden oír la palabra de Dios. Muchos pueden oír que Dios va a hacer algo y tan solamente se conformaron con oír. Pero la diferencia, ¿sabe qué es la marca? Aquellos que oyen la palabra de Dios y la practican. Aquellos que oyen la palabra de Dios y son obedientes. Aquellos hermanos que escuchan la palabra de Dios y no solamente se conformaron con tan solamente escucharla. Mira lo que la Biblia nos habla. Jesús confronta a sus discípulos. A nadie le gusta ser confrontado, a nadie le gusta que Dios le diga que está cometiendo un error. A la gente, hermanos, no le gusta, ay, qué hermano, qué bonito, va. Gloria a Dios, hermanito. Pero ¿a quién le gusta ser confrontado? A nadie. Y miren lo que la Biblia nos habla. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 6, versos 60 al 71. Si trae usted su Biblia, vamos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Y si trae ahí un cuadernito o una pluma, escriba, anote. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron:
dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Oiga, los mismos discípulos comenzaron a decir, Señor, esta palabra que tú estás hablando, esto que el Señor que tú estás diciendo es tan duro. Señor, ¿quién podrá oír lo que tú estás diciendo? Y mira lo que dice San Juan capítulo 6 versos 60 al 71. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. ¿Qué es lo que da vida? El Espíritu. La carne para nada aprovecha. Y Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida al hacedor de la palabra. La palabra de Dios no es vida para aquel que solamente se quedó con oír la palabra de Dios. Esa es la diferencia, aquel que escucha y aquel que es hacedor de la palabra y de los principios de Dios. Unos pueden oír y conformarse con oír, y otros tan solamente, hermanos, se quedaron con escuchar. Pero hay una generación que está escuchando a Dios y que está, hermanos, siendo hacedor de lo que Dios está diciendo. Dios me da esta palabra en la madrugada y Dios me decía, comienza a correr, comienza a caminar a mi ritmo, y no camines y no corras al ritmo de este mundo. Usted no puede caminar como este mundo camina. Usted no puede caminar como este mundo piensa. Usted tiene que tomar la decisión si oír a Dios y ser hacedor de lo que Dios le está diciendo, o tan solamente usted se va a quedar como un hacedor. Y mira lo que dice la palabra. Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Yo le voy a decir una cosa, a Dios nadie se lo va a echar a la bolsa. A Dios nadie lo va a engañar. Si usted pensó que Dios, usted lo podría engañar o usted jugarle la vuelta a Dios, déjeme decirle, a Dios nadie lo engaña y a Dios nadie le juega la vuelta. Jesús sabía quiénes creían y quiénes no creían. Y aún Jesús sabía quién era el traidor. Aún Jesús sabía quién lo iba a entregar. Y Jesús mismo dice en su palabra que Él no necesitaba que ningún hombre, escuche bien esto, ningún hombre diera testimonio de sí mismo, porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Por eso los discípulos le dicen, Señor, ¿sabes una cosa? Esta palabra es tan dura, esta palabra es tan fuerte, ¿quién podrá oírla? ¿Quién podrá escucharla? Pero Jesús les dice, las palabras que yo les hablo a ustedes, aunque sea dura, aunque sea confrontativa, es una palabra que cambia. Es una palabra, hermanos, que levanta. Es una palabra que sana y liberta. Es una palabra que da libertad al cautivo y al oprimido. Es una palabra que restaura hogares, que restaura la vida de la gente. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Lo que yo les estoy hablando son palabras de vida. ¿Sabe lo que decía el apóstol Pablo? Uno de los hombres, quizás de todos, el más preparado. Él mismo lo dijo y él mismo lo reconoció. Que las únicas palabras no cambiaban. Lo que cambiaba era la demostración del poder de Dios. Y él mismo decía, cuando yo voy a vosotros, no voy con filosofías o psicologías. Yo la vez pasada escuchaba a alguien y me comentaba y me decía lo siguiente. Y me decía, pastor, fui a mi iglesia a pedir consejería. Fui a donde mi pastor a pedirle un consejo para mi matrimonio. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? ¿Sabe qué me dijo? Que yo necesitaba ir al psicólogo. ¿Hasta dónde hemos quedado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Pensando que en los psicólogos está la libertad, que en los psicólogos, hermanos, está el rompimiento en la vida del matrimonio. Mandando al psicólogo. Su problema es psicológico. ¿A dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Que no entendemos lo que Jesús estaba diciendo. Mi palabra está viva. ¿Sabe lo que dijo David en el Salmo 107, verso 20? Y me gusta mucho. David decía, envió su palabra,
nos sanó y nos libró ¿de qué? De toda ruina. Si hay algo que te puede librar de la ruina, si hay algo que te puede librar de la destrucción, si hay algo que te puede librar de la muerte, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y mire lo que más adelante dice. Y dijo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, escuche bien esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Cuando Jesús confrontó, había una multitud que decía amar a Dios. Había una multitud que decía, Señor, qué poderosa palabra, qué poderoso mensaje. Pero sabe, cuando escuchaban la confrontación, hermanos, volvían atrás. Se volvían atrás. Muchos, dice la palabra, se volvieron atrás. Y no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12. Mire cómo a los 12 les dice, los agarra a los 12 y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Si ustedes se quieren ir, váyanse. Así de sencillo, si ustedes se quieren ir, váyanse. Pero las palabras que yo estoy hablando son espíritu y son vida. Lo que yo te estoy diciendo es que te estoy dando la vida. Pero si te quieres ir, si no quieres creer lo que yo te estoy diciendo, entonces tú puedes irte. Dios te da la opción de irte. Dios te da la opción de darle la espalda. Dios te da la opción de decirle no al cielo. Y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes también se quieren ir, pues váyanse. Si ustedes no quieren ser hacedores de la palabra de Dios, pues váyanse. Y mira la respuesta. Le respondió Simón Pedro. Y mire lo que dijo Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Dime, Señor, ¿a quién iremos? Vamos a ir a buscar a los políticos. Vamos a ir a buscar a los psicólogos. ¿Ah? Vamos a ir a buscar a quién, Señor. ¿A quién vamos a ir a buscar para que nos ayude? ¿A quién vamos a ir a buscar, Señor, para que nos saque de esta crisis? ¿Para qué? ¿A quién vamos a ir a buscar, Señor, para que nos sane? ¿A quién vamos a ir a buscar, Señor, para que restaure nuestro matrimonio? Y mire la respuesta de Pedro, dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oiga la palabra, tú tienes palabras de vida eterna. Pero Pedro no tan solo se quedó ahí en reconocer que Jesús tenía palabras de vida eterna. Y mire lo que dice más adelante. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros no solamente, Señor, hemos oído tu palabra, sino que nosotros creemos lo que tú estás diciendo y creemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Salvador del mundo. Cuando había una generación en aquellos tiempos que no creyeron en Jesús, no creyeron en sus palabras, no creyeron que era el Mesías, no creyeron que era el que Dios había enviado a dar su vida por rescate de todos. Ellos mismos lo crucificaron, ellos mismos lo clavaron en la cruz, ellos mismos lo sentenciaron a morir. Pero Pedro dice, nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios. Nosotros creemos que tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos, Señor, que no hay otro lugar donde nosotros podamos oír palabra, donde no... ¿Por qué? ¿Por qué dijo Pedro eso? Hoy en día, hermanos, como un día dije, cuando un gobernante quiere llegar a una posición, o una persona quiere llegar a un cargo, ¿sabe lo que hacen estas personas? Comienzan a prometer. Comienzan a decir esto, como decir lo otro. Pero ya cuando están en el cargo, ya cuando están en la posición, del 100% que ellos prometieron, no llegan a veces ni siquiera al 60%. Y muchas veces no es porque ellos no quieran cumplir, sino que en el caminar hay obstáculos, hay oposiciones. Hay una parte que está en contra de lo que esta persona quiere venir a establecer. Pero la diferencia en nuestro Dios es que lo que Él dice, así se hace. Lo que Él habla, así es. Y mira lo que dice más adelante. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros, escuche bien esto, y uno de vosotros es el diablo. Yo los escogí a ustedes 12,
Pero uno de ustedes es el diablo. En pocas palabras, había alguien que se le había metido el chamuco, ¿va? Había alguien que se le había metido el diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar. Y era uno de los 12. Escuche esto, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Solo el Espíritu, la palabra de Dios, da vida. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan capítulo 6, verso 63 de la traducción del Dios viviente. Los esfuerzos humanos no logran nada, pero la palabra de Dios sí puede lograr lo que los esfuerzos humanos no pueden alcanzar. Lucas capítulo 5 del verso 1 al 6 hay una de las historias que me gusta mucho. Y como estamos hablando acerca de ser hacedores de la palabra de Dios, aquí vemos claramente la vida de uno de esos discípulos que un día, hermanos, se encontró quizás en un problema tan difícil, donde él había salido a pescar y no había pescado absolutamente nada. Y dice en Lucas capítulo 5, en el verso 1 en adelante, que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, ¿qué dice? El gentío se agolpaba sobre él para oír ¿qué? La palabra de Dios. Cuando Jesús llegaba a un lugar, ¿sabe? La gente venía para oír ¿qué? Palabra de Dios. Y dice que en ese momento vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase en tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Jesús le dice: vamos a buscar tu bendición. Y Pedro es tan sincero que viene y le dice: ¿sabes qué, Señor? Toda la noche lo he intentado. Toda la semana lo he intentado. Todo el año lo he intentado y no ha sucedido nada. ¿Por qué? San Juan capítulo 6 verso 63, el que leímos, esta traducción de la Biblia, el Dios viviente, dice lo siguiente: los esfuerzos humanos no logran nada. El esfuerzo que Pedro había tenido no había logrado absolutamente nada. Pero mientras Jesús estaba enseñando, Pedro estaba ¿qué? Oyendo. ¿Y qué estaba oyendo Pedro? La palabra. Y luego que estaba oyendo la palabra, Jesús le dice: vamos a pescar. Y en ese momento Pedro es sincero con él y le dice exactamente lo que hemos leído: no hemos pescado nada, pero más en tu palabra echaré la red. Hoy en día hay personas, hermanos, que escuchan la palabra de Dios, escuchan el mensaje del Señor y dicen: ah, qué poderosa palabra, qué linda la palabra, qué bonito lo que Dios está diciendo, pero ahí nomás se quedaron. Algunos dicen: pastor, lo voy a hacer, Dios, lo voy a hacer, pero no hacen nada. Voy a buscar a Dios, pero no lo buscan. Voy a ser obediente a su palabra, no son obedientes a su palabra. Voy a cambiar y no cambian. Y mira lo que dice el verso siguiente. ¿Qué dice? Y habiendo lo que hecho. Eso es lo que marca la diferencia. La que marca la diferencia no es que todas solamente oigas la palabra de Dios, sino que hacerla. Y habiéndolo hecho, en pocas palabras, Pedro le dice: Señor, más en tu palabra echaré la red. Pedro no se quedó solamente con la intención de hacer algo. Hoy en día hay gente que solamente tiene buenas intenciones y hasta ahí nomás se quedaron.
Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio que confronta la vida del hombre. Muchos se quedan solamente en que voy a hacer y no hacen nada. Y Jesús le dice claramente a Pedro, vamos a pescar. Y Pedro le dice, lo voy a hacer. Y habiéndolo hecho, ¿qué sucedió? Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Si tú fueras obediente a la palabra de Dios, si tú fueras hacedor de lo que Dios te está diciendo, ya días hubieses visto tu milagro. Ya días hubieses abrazado la promesa de Dios para tu vida. Yo no sé si usted está entendiendo. Dios es un Dios que hace milagros. Dios es un Dios que hace maravillas. Y Dios no se mueve, hermanos, por lástima. ¿Sabe por qué Dios se mueve? Dios se mueve por aquellos que tienen fe. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al verso 16, nos encontramos con la historia de otra persona. Pedro se convirtió en un apóstol. Pedro fue un discípulo. Pero esta mujer era una viuda que se iba a morir. Era una viuda que no tenía esperanza. Era una viuda, hermanos, que sus minutos, sus segundos estaban contados. Pero la historia de esta mujer iba a cambiar completamente. Y escuche bien esto, Dios le trae una palabra a esta mujer, a esta viuda. Y la palabra Dios la suelta a través de un profeta. Y Dios le dice lo que Dios va a hacer en la vida de ella. Hoy en día Dios está soltando esa palabra profética. Hoy en día Dios está soltando esa palabra que transforma y que cambia. Y cuando esa palabra viene a nuestra vida, viene a tocar nuestra vida, nuestro espíritu, yo tengo que creer esa palabra. Yo estoy oyendo esa palabra, pero no solamente tengo que oírla, tengo que ser hacedor de lo que Dios me está diciendo. Yo no sé si usted está entendiendo, hay muchos que solamente oyen y no hacen. Y mira lo que la Biblia dice. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y escuche lo que Dios le dice. He aquí, yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El profeta recibe una palabra de Dios y le dice, el arroyo de Querib se secó, ya no hay provisión acá. Pero yo he abierto una puerta y vas a ir a esa puerta porque esa puerta yo le he abierto. Y Dios no le dice, te mando donde la mujer más rica. Te mando donde la mujer más próspera de esta ciudad. ¿Sabe dónde Dios lo manda al profeta? Donde la persona que se va a morir. La persona que no tiene nada. ¿Usted cree que el profeta cuestionó a Dios? ¿Usted cree que el profeta le dijo, Dios, yo creo que estás equivocado? ¿Cómo me vas a mandar, señora, a donde esta mujer, si esta mujer está muriendo? Dice, ¿ya quieres que yo me muera con ella, Señor? Yo no sé si usted está entendiendo. Esta palabra no solamente es para los discípulos, sino también para nosotros los ministros. Donde nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos da una palabra, yo tengo que ser hacedor de esa palabra. Y si yo camino en esa palabra tiene un respaldo absoluto por Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 8 al 16. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que ahí estaba esa mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó. Y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también, ¿qué? Un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió y dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y para prepararlos para mí y para mi hijo, y para que los comamos y nos dejemos morir. La misma historia de Pedro. Nos vamos a morir. Esta es la realidad en la cual yo vivo. Hay mucha gente que solo dice, esa es mi realidad, pastor. Esto es lo que yo estoy viviendo. Esto es lo que está sucediendo en mi vida. Esto es lo que sucede en mi vida personal. Estos son los problemas que yo tengo, pastor.
Esto es lo que está aconteciendo en mi hogar, en mi familia. Es como dicen algunos, es una cruda realidad. Es doloroso, es un sufrimiento. Eso es lo que la mujer le estaba diciendo al profeta. Pero mire lo que le dice el profeta. No tengas que temor. Ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios le suelta la palabra, la promesa. Y cuando Dios le suelta la promesa a esta mujer, al principio se había resistido. Al principio solamente había escuchado, había estado oyendo. Y cuando el profeta le da la palabra, lo que Dios le había dicho, el profeta no viene y comienza a decir: ¿será que me equivoqué de persona? ¿Será que no es esta la viuda a la cual Dios me ha hablado? No. Él le volvió a decir: Dios te está dando una palabra. Dios te está dando una promesa. Y la promesa que Dios te está diciendo es que si tú no solamente te quedas con oír lo que yo te estoy diciendo, tú te puedes quedar tan solamente con oír, pero si tú eres una hacedora de lo que Dios te está diciendo, Dios te está diciendo que algo sobrenatural va a suceder en tu casa, algo sobrenatural va a suceder en lo que está sucediendo en tu vida. Quizás usted que está en este lugar, usted que nos mira a través de la televisión, usted tiene una necesidad, usted tiene un problema, algo está sucediendo, quizás en lo natural, en lo humano, no hay cambios, no sucede absolutamente nada, pero Dios te da una promesa, Dios te da una palabra, y tú escuchas la palabra de Dios, y Dios te está diciendo: no te conformes tan solamente con estar escuchando lo que hoy yo te estoy diciendo, no te conformes tan solamente estar oyendo, comienza a ser un hacedor de lo que yo te digo, y vas a ver mi mano moviéndose poderosamente en la promesa que yo te he dado. Dios está buscando gente hacedora de su palabra. Dios está buscando gente que le crea a Él. No camine por lo que sus ojos ven, camine por lo que Dios le está diciendo y sea hacedor de lo que Dios le está diciendo, y usted va a ver la mano de Dios. Usted va a ver el poder de Dios moviéndose a favor de su vida. Podrá levantarse una tormenta, podrá levantarse una situación difícil en su vida, podrá estar sucediendo algo que quizás usted dirá: me estoy muriendo. Yo recuerdo, hermanos, que estábamos pasando quizás nosotros una crisis, y en esa crisis, hermanos, para muchos el ministerio del pastor Yamal, el ministerio de la familia Salén iba a desaparecer. Pero había una promesa de Dios, había una palabra del Señor, y Dios había dado una promesa para nosotros como familia. Dios nos había hablado del ministerio, Dios nos había hablado de la televisión, Dios nos había hablado de los medios de comunicación, Dios nos había hablado de todas las cosas que Dios iba a hacer con nosotros. Pero se levantó una situación, se levantó una circunstancia, que esa situación venía a decirnos: no va a suceder nada. Y no solamente eso, sino que personas a nuestro alrededor comenzaron a decir: no va a suceder nada. Pero Dios venía a nuestra vida a través de esos hombres de Dios, a través de esas mujeres de Dios, a decirnos que Dios iba a cumplir ese propósito, aunque nuestros ojos en ese momento no estaban viendo absolutamente nada. Aunque quizás, hermanos, para la vista de muchos estábamos nosotros abajo, pero Dios estaba trabajando. Y Dios nos decía en cada momento de nuestra vida: caminen en la promesa que yo les mandé. Caminen en lo que yo les dije, y yo voy a abrir la puerta. Y nosotros comenzamos a caminar, y nosotros comenzamos a creerle a Dios. Yo sabía que había una promesa de Dios sobre nosotros. Dios nos había dicho que Dios nos había separado como una familia sacerdotal, trabajar solamente para Él. Y yo me encontraba trabajando en lo secular, haciendo trabajo secularmente. Y aún en los trabajos seculares yo lloraba. Y yo en esos momentos, hermanos, yo le decía: Señor, tú me diste una promesa. Y yo sé que esa promesa que tú me diste no es este el lugar que tú me hablaste. Yo sé que hay un lugar, Señor, que tú has preparado. Yo sé, Señor, que tú vas a cumplir ese propósito en mi vida. Y yo voy a creer, Señor, que tú, Señor,
vas a cumplir tu promesa. Y comencé a creerle a Dios, y comenzamos a creerle a Dios como familia, y Dios comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Personas, hermanos, que en algún momento dijeron, eso desapareció. Encendían el teléfono en Latinoamérica y le decía al esposo, a la esposa, vení para acá, le dice, mira quién está ahí, le dice. ¿Quién? Le decía, el pastor Yamal. Y me hablaban por teléfono, y ¿sabe lo que me decían? Pastor, hoy creemos verdaderamente lo que Dios un día le dijo. Eran personas que habían estado ahí, en esos servicios, en esas reuniones, donde Dios había hablado de las naciones, donde Dios había hablado de la televisión, donde Dios había hablado de lo que Dios iba a hacer, pero no le creyeron a Dios en ese momento. Pero esperaron el momento en ver para poder creer. Escuche esto. Dios le da la promesa y le dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija menguó. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella. ¿Qué fue lo que hizo ella? Lo hizo. Obedeció lo que Dios le había dicho. Ahora, lo que Dios le había dicho en la lógica, en lo natural, escuche bien lo que le voy a decir, en la lógica y en lo natural, eso era imposible. Eso era una locura. ¿Sabe lo que los economistas dicen? Para que usted pueda tener, usted tiene que retener. Eso es lo que dicen los economistas. Para poder llegar a tener, usted tiene que retener. Dios dice, para que usted pueda tener, usted tiene que dar. ¿Le va a creer a Dios o le va a creer al mundo? ¿Le va a creer a Dios o va a creer lo que este mundo dice? Hay mensajes, hermanos, que son mensajes que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Yo por eso, cada vez que yo escucho un mensaje, yo tomo lo que es de Dios y hago a un lado lo que no viene de Dios. Porque la palabra de Dios no se contradice. Escuche bien esto. El libro de Oseas, capítulo 14, verso 9, dice, habla acerca de aquel que es oidor y no es un hacedor. Dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Mire qué tremendo. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, pero los rebeldes caerán en ellos. ¿Usted es obediente o usted es rebelde? Una de dos. Ahora le pregunto, ¿en qué lado está? ¿En los obedientes o en los rebeldes? Y la Biblia dice, hermanos, que los rebeldes no tienen la bendición de Dios. Mire lo que dice la Biblia acerca de una de las historias quizás más dramáticas y más quizás podríamos decirlo, que a veces al leerla y estudiarla nos encontramos, hermanos, con un rey llamado Saúl. Y usted se encontrará quizás en lo mismo que quizás cualquier predicador o ministro, cualquier persona al ver esta historia. David, hermanos, hizo y deshizo. David hizo desastres y Dios lo perdonó. Pero Saúl tan solamente desobedeció la voz de Dios y Dios lo desechó. Mire lo que dice esta historia. Y esta historia usted la va a encontrar en 1 Samuel capítulo 15, del verso 1 al 2, del 10 al 11 y del 13 al 28. Es una historia un poquito larga, pero yo quiero leerla rápidamente. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Dios le dice al rey Saúl, esta es una palabra que Dios te está diciendo que tienes que estar atento a ella y vas a hacer claramente, exactamente como Dios te está diciendo. Y aquí está la palabra.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dios le dice al rey Saúl: esto es lo que tú vas a hacer, Saúl. No va a quedar nadie con vida. Eso es lo que Dios está diciendo. Vas a tomar esta tierra y no va a quedar nada. Y escuche bien. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, escuche, ¿qué dice? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Al profeta Samuel le dolió en su corazón cuando Dios le viene y le dice: me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey. Le di una orden, le di una palabra y le dije lo que tenía que hacer y no hizo lo que yo le dije que hiciera. Mire lo que es y lo que significa el peso de la desobediencia y el peso de no ser hacedor de la palabra de Dios. Ahora yo le voy a decir una cosa: Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Si usted va a la palabra en el Antiguo Testamento, los que obedecieron la palabra fueron bendecidos. Los que desobedecieron, hermano, no fueron bendecidos. Usted va al Nuevo Testamento, los que oyeron y fueron hacedores de la palabra recibieron la bendición de Dios, y los que no, pues no. Mire esto, qué tremendo. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire, Saúl se quería comer, engañar al profeta. Quería engañar a Dios. Y le dice, y le da el recibimiento: hombre de Dios, qué palabra. He sido obediente a lo que Dios me ha dicho. Pero ya Dios le había hablado al profeta. Ya Dios le había revelado que Saúl había desobedecido, que Saúl no estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Y mire lo que dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Dios le dijo que ni siquiera las vacas dejaran vivas. Y le dice el profeta: ¿obedeciste lo que Dios te dijo? ¿Y por qué mis oídos están escuchando otra cosa? ¿Por qué mis oídos están oyendo que tú no estás siendo hacedor de la palabra de Dios? ¿A quién quieres engañar? Mire lo que dice. Dice la palabra: y Saúl le respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. A mí no me vengas con cuentos. A mí no me vengas con excusas. Eso es lo que Dios le está diciendo. A mí no me vengas con ¿va? Así somos especialistas para poner excusas y pretextos. A mí no vengas con esas cosas. Dios te dio una palabra y la desobedeciste y punto. Otra cosa hubiese sido que hubieses escuchado la palabra de Dios y hubiese sido ¿qué? Obediente a lo que Dios te ha dicho. Y él le respondió: sí. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec. Dice más adelante: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín. Y vuelve con el mismo cuento. Y vuelve a decirle el pueblo: Dios te dijo que hicieras algo y no lo hiciste. Y escuche lo que Dios. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer, escuche bien esto, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. No hay sacrificio más grande y que tenga un peso más grande delante de Dios
que sea ser hacedor de su palabra. Ser hacedor de su palabra. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación, escuche bien esto, es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oiga qué confrontación la que Dios le da a Saúl. Y tan solamente porque desobedeció lo que Dios le estaba diciendo. ¿Qué sucede cuando Dios te está diciendo que tienes que hacer algo y no lo haces? Dios no puede bendecir a una persona que tú solamente es oidor. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de bondades, Dios es un Dios de oportunidades, que cada mañana son nuevas sus misericordias. Pero si yo no obedezco esta palabra, hermanos, estoy frito. Si yo no obedezco lo que Dios me está diciendo y lo que Dios quiere, en qué quiere que yo camine y lo que Dios quiere que yo haga, entonces, hermanos, ¿qué es lo que cree que va a hacer Dios? Dios no puede hacer absolutamente nada. Y la Biblia nos habla, hermanos, de tantas personas que oyeron la voz de Dios, pero no obedecieron lo que Dios les estaba diciendo. Y con esto termino. Usted tiene que tomar la decisión. Estamos comenzando un nuevo año. Usted toma la decisión de ser un oidor tan solamente, o se va a convertir en un oidor y en un hacedor de la palabra de Dios. La bendición, ¿cuál es? La bendición que Dios te está diciendo es que si tú eres obediente a esta palabra y que tú la oyes y la guardas en tu corazón, la guardas en tu vida y la pones en práctica, las bendiciones de Dios van a venir a tu vida. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 28, y estas bendiciones vendrán si obedecieres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo van a venir las bendiciones a nuestra vida? Siendo hacedores de la palabra de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra. Dios quiere bendecir tu casa, Dios quiere bendecir tu hogar, Dios quiere bendecir la obra de tus manos, pero ¿qué es lo que Dios está esperando? Que tú seas, ¿qué? Un hacedor de la palabra de Dios. Dios quiere que usted sea obediente a lo que Dios dice, lo que esta palabra de Dios dice. Y todo está en ti. Tú eres el que toma la decisión si sigues a Jesús o no lo sigues. Tú eres el que toma la decisión si le abres tu corazón o no se lo abres. Por eso Jesús, hermanos, les dijo a ellos, a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Pues váyanse. Y Pedro reconoció y los discípulos reconocieron, ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién nos va a dar las palabras, Señor, que tú nos das? Tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios de bondades, tú eres un Dios de oportunidades. Yo quiero que se ponga de pie. Y yo quiero que cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y usted que está en este lugar y usted que nos mira a través de la televisión en cualquier lugar, en cualquier país, yo quiero decirle en esta preciosa hora que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y abre la puerta, dice que Él va a entrar y va a cenar contigo. Tú puedes oír la palabra de Dios, tú puedes escuchar grandes mensajes, grandes enseñanzas, pero si tú no pones en práctica y no eres un hacedor de esa palabra, no va a suceder absolutamente nada. Dios quiere que sucedan. Dios quiere que tú puedas recibir lo que Él tiene para ti. Pero es necesario que no solamente tú seas un oidor olvidadizo. Dios quiere que tú seas un hacedor de su palabra. Y siendo un hacedor de su palabra, usted va a encontrar la bendición de Dios. Quizás usted me dirá, pastor, tengo problemas, tengo situaciones en mi vida. Dios sabe lo que está sucediendo en tu vida. Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe, conoce tus problemas, conoce tu situación. Él conoce mucho más de lo que tú conoces de ti mismo. Pero Él te está diciendo, hijo, hija, tienes que aprender a ser hacedor de mi palabra. Si usted que está en este lugar, usted que nos mira a través de la televisión, en cualquier lugar, en cualquier país, yo quiero decirle en esta hora,
Si todavía no le has entregado tu vida a Jesús, o te has apartado de Él, y has desobedecido su palabra, y le has dado la espalda a Dios, y le has dado la espalda a esta palabra, hoy quiero decirte que Jesús te ama, y Jesús quiere darte una oportunidad. Está en ti abrirle tu corazón a Él. Está en ti en decirle: Señor, yo quiero ser obediente. Yo quiero ser un hacedor de tu palabra. Usted que está en este lugar y usted que nos está viendo, si usted es una de esas personas, diga conmigo: Señor Jesucristo, hoy vengo a ti a pedirte perdón. Perdóname si no he sido obediente a tu palabra. Perdón, Señor, si no he sido hacedor de tu palabra. Hoy me vuelvo a ti, Señor, con todo mi corazón, y te pido que me perdones y que me limpies con tu sangre. Yo reconozco que solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y esas palabras de vida eterna, Señor, cambian mi vida, transforman mi vida. Y hoy yo recibo esta palabra, Señor. Aunque me has confrontado, aunque, Señor, ha sido dura esta palabra, como en aquel día los discípulos lo dijeron, pero son palabras de vida y son palabras que transforman. Y yo recibo tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo oro por cada persona que está en este lugar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oro por aquellos que nos ven, Señor, en el nombre de Jesús. Trae, Señor, ese toque. Espíritu Santo de Dios, redarguye, Señor. Tu palabra es viva y tu palabra es eficaz y tu palabra nunca regresa vacía. Si usted está en este lugar y usted dice: Pastor, yo quiero ser hacedor de la palabra de Dios este año 2015. Yo quiero ser hacedor de lo que Dios me está diciendo. Yo quiero ser hacedor de su palabra. Yo ya no quiero ser un oidor. Yo ya no quiero quedarme ahí. Yo quiero ir mucho más allá. Si usted es una de esas personas, yo creo que levante su mano. Si usted quiere ser un hacedor, yo soy el primero que levanto mi mano. Y yo le digo: Señor, yo quiero ser un hacedor de tu palabra. Yo quiero ser un hacedor de tu palabra. Yo quiero seguir caminando en tu palabra. Y así que usted levantó su mano, yo quiero invitarle: venga aquí al frente. Venga aquí al frente. En un acto de fe, donde usted dice: Señor, yo voy a ser un hacedor de tu palabra. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un hacedor, a ser obediente a tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a buscarte. Ayúdame, Señor, a creer en ti, Señor. Ayúdame, Señor. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de ti. Levanta tus manos y comienza a decirle: Señor, yo necesito ser un hacedor de tu palabra. Yo necesito ser un hacedor de su palabra. Si ya usted es un hacedor, Dios quiere que usted sea mucho más. Más todavía. Tú puedes dar mucho más todavía. Tú puedes dar mucho más todavía. Tú puedes dar mucho más todavía. Oh, Señor Jesús, te doy gracias por cada vida que está en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios que obra maravillas, Señor. Gracias, Señor, porque yo siento tu presencia en este lugar. Y yo sé que tú estás aquí, Señor. Que tú eres un Dios que hace milagros. Que tú eres un Dios que, Señor, que obra, Señor, de una manera poderosa y maravillosa, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están en este lugar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Jesús. Llena esta vida, Señor. Llena esta vida, Señor. Llena esta vida, Señor. Llena esta vida, Señor, más de ti, Señor. Ella ha caminado en tu palabra, Señor. No importando la tempestad, no importando la necesidad, no importando, Señor, lo que ha estado sucediendo, Señor. Ella ha seguido caminando, Señor, y siendo obediente a tu palabra, Señor. Y las bendiciones de Dios la han alcanzado y las van a seguir alcanzando, Señor. Llénala con tu Santo Espíritu, Señor. Esas palabras de vida son espíritu, Señor, y son vida. Oh, que esa palabra de Dios, Señor, que has puesto en su vida, en su boca, Señor. Llénala, Señor. Llena el Espíritu Santo de Dios. Llena el Espíritu Santo de Dios. Reciba, mi hermana. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús, Padre.